Dios le bendiga, queridos y amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente trayendo su palabra. Vamos a traer una enseñanza que hemos nombrado la manifestación de la gracia de Dios. Si vamos a Tito 2, 11 y 14, podemos leer lo que dice la Sagrada Escritura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza, la buenaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora bien, nosotros hemos escuchado la definición de la gracia más común, es que la gracia de Dios es un favor inmerecido. Ahora también, pero también hay otra definición más amplia de lo que es la gracia de Dios. Y son las acciones de Dios para cumplir su propósito en nosotros y con nosotros como sus colaboradores. Dios no es colaborador de la iglesia, sino que la iglesia es colaborador de Dios en el propósito de Dios. Por eso todos nosotros tenemos que entender y conocer cuál es el propósito de Dios, lo que es llamado por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, el propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces el propósito eterno de Dios en Cristo está ligado a formar la imagen de Cristo en cada creyente, en que el hombre represente a Dios en la tierra, pero con una imagen, con la imagen del Hijo. ¿Por qué? Porque a través de la imagen del Hijo, el Dios invisible se está haciendo visible. Bien, ahora bien, Dios es soberano, pero al mismo tiempo es justo. Bien, entonces el poder de Dios para operar en nosotros necesita un acto justo y un acto legal. ¿Por qué? Muy sencillo, muy simple, porque en el Edén se cometió un acto injusto, un acto que trajo ilegalidad, porque le dio derechos legales al reino de las tinieblas, a Satanás, sobre el hombre. Trajo la muerte espiritual, trajo el pecado, la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Y Satanás desde entonces tuvo dominio y control sobre el hombre. Entonces, Dios lo que hizo de ahí en adelante es que todas las acciones que él hizo con el hombre, en la tratativa con el hombre, fue a través de diferentes pactos. Entonces, estos pactos eran transitorios, pero cada uno de ellos manifestaban una expresión de la gracia de Dios. Manifestaban algo de la gracia de Dios. Ponemos un ejemplo. Abraham vivió bajo el pacto de la promesa y Abraham caminó basado en una promesa. Pero ahora bien, Dios llama a Abraham por pura gracia, porque Abraham vivía en una familia de idólatras. El papá de Abraham, Taré, era hacedor de ídolos, según el libro de Josué. Y Abraham no tenía ningún mérito para que Dios le llamara. Y Dios le llama por pura gracia. Abraham encontró gracia delante de Dios y Dios lo llama y le dice: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham sale y camina por fe. Camina porque escucha la voz de Dios y cree en esa voz, pero sale del lugar en obediencia a la voz que escuchó. Entonces Abraham caminó basado en una promesa. La fe de Abraham estaba basada en una promesa que Dios le había dado, que lo iba a llevar a una tierra que Dios te bendeciré. Por eso el lenguaje en el libro, por eso el lenguaje es basado en promesas. Te bendeciré, basado en un futuro. Te engrandeceré tu tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta que es un lenguaje futurista? También le dice que la simiente de Abraham, hablando de Cristo, que en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham caminó toda su vida basado en una promesa. Su vida, su mentalidad estaba basada en una promesa. ¿Por qué? Porque cada pacto forma una mentalidad. Ahora bien, si nosotros vemos otra expresión de la gracia de Dios, lo vemos en el pacto levítico, en el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel,
donde Dios le da 613 leyes entre cosas que tenían que cumplir y cosas que no tenían que hacer y dejar de hacer. Entonces, ¿qué sucede? En este pacto, Dios le da una ley, la ley de Moisés, y ellos se regían basada en esa ley. Pero si vemos una expresión de la gracia, también de la gracia y la misericordia de Dios, cuando ellos tenían que llevar un cordero para el perdón de los pecados. ¿Qué hacía? Que ellos ponían la mano en el cordero, transferían el pecado bajo la ley bajo esta ley, y entonces el animal era castigado en vez del transgresor, en vez del pecador. Entonces vemos la misericordia de Dios en no castigar a quien se merecía ser castigado, y vemos la gracia de Dios manifestado que le permitía seguir viviendo por medio de este sacrificio. Entonces, en esa expresión hay una expresión de la gracia de Dios. En esa ley, en la ley hay una expresión de la gracia de Dios. Ahora bien, la manifestación de la gracia de Dios es desde lo eterno. Dios es un Dios de gracia. Nosotros podemos hablar del pacto de la gracia para mejor definición, pero la gracia de Dios es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de gracia. Y la gracia de Dios es el único pacto eterno, ese pacto que inicia desde lo eterno entre el Padre y el Hijo. Es decir, que hablar del pacto de la gracia tendríamos que hablar desde lo que Dios estaba pensando desde antes de la fundación del mundo y del trato y el pacto que Dios el Padre hizo con el Hijo. Ahora bien, en la cruz da lugar a la plenitud de la gracia de Dios. Después de la cruz, que es un acto justo. ¿Por qué? Porque Dios castigó a nuestro representante, a quien representaba la raza humana. Jesús fue nuestro representante delante de Dios. Cada pacto necesitaba un representante. Para nosotros poder entender la ley de la representación, tenemos que entender, podemos verlo a través de las Sagradas Escrituras, entre David y Goliat, donde David representaba al pueblo de Israel y Goliat representaba a los filisteos. Cuando David ganó, el pueblo de Israel celebró como que había ganado, como que esa batalla ellos la habían librado y ellos habían vencido a Goliat. Pero el que venció a Goliat fue David con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ellos celebraron una victoria que otro fue que la obtuvo. Entonces, como eso era la ley de la representación. En la cruz eso mismo fue lo que sucedió. Jesús fue nuestro representante como hombre delante de Dios. Entonces su victoria fue nuestra victoria. Pero esa victoria fue a través de un acto justo y legal. Y después de ese acto justo y legal, vemos la plenitud de la gracia de Dios manifestada con los hombres. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio Jesús cumplió con la demanda de Dios. Dios demandaba que alguien debía pagar el pecado que se cometió en el Edén. Jesús tomó nuestro lugar y fue y pagó nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestro primer representante en la tierra fue Adán. Y Adán, en su desobediencia, nos entregó a la vida de pecado. Nos entregó a la enemistad con Dios, a la rebelión con Dios, a vivir separado de Dios. Entonces, como Adán nos entregó al pecado, Jesús nos entrega a la justicia. Es decir, un acto justo. Entonces, ¿qué sucede? En la tratativa de Dios, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el trato de Dios no es con un viejo hombre, sino con la nueva creación en Cristo. Es una nueva creación que es la que se puede relacionar con Dios por medio a la fe. En cuanto al trato de Dios, Dios no tiene ningún tipo de trato con el hombre que esté en Adán. Lo único que Dios le puede decir al hombre que está en Adán, al hombre que no ha creído en Cristo, al que viejo hombre, es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos que el sacrificio de la cruz cumplió la demanda de Dios. ¿Por qué? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros ya debimos haber muerto por causa de nuestros pecados. Ahora bien, pero en Cristo Jesús, Dios perdonó todos nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y futuros. Y no solamente que perdonó nuestros pecados, sino que nos dio la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es algo.
La vida eterna no es un lugar. La vida eterna es una persona llamada Jesucristo. Por eso que el día que nosotros nacimos de nuevo, el día que el Espíritu de Dios regeneró nuestro espíritu, el día que Dios, por medio a la fe en Jesucristo, nos impartió la naturaleza divina, dice la palabra que venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Y es una naturaleza que es la naturaleza de Dios, pero manifestada en Cristo. Bien, y es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vemos ahí entonces que fue un acto justo en la cruz, pero también es un acto legal. Es decir, la cruz también es un acto legal. ¿Por qué es un acto legal? Muy sencillo. Porque después de la cruz, Dios entonces legisló, estableció una legislación en el mundo espiritual donde por medio al sacrificio de Cristo, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, Dios puede operar internamente y externamente en el hombre. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario operó externamente, operó desde afuera. Ahora bien, pero después de la cruz, después de la resurrección, ese sacrificio hace una obra interna en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Trae una transformación por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que Dios ahora, en la manifestación de su gracia, tiene legalidad en términos espiritual para operar dentro del hombre. Si nosotros podemos ver el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios operaba desde afuera. Dios le hablaba desde afuera. Es un Dios que se le reveló desde afuera. Y es un Dios que ellos conocieron lejano a través de una tabla que se le dio a Moisés con 613 leyes. Ahora bien, el Dios que nosotros conocemos ahora no lo conocemos desde afuera. Nosotros ahora lo conocemos desde adentro. Es el Dios que se revela a mi espíritu. Es el Dios que se revela internamente en el corazón de nosotros. Entonces es diferente como Dios ahora se revela. Pablo dice que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. ¿Por qué? Porque ahora, después de la cruz y la resurrección, la revelación de Cristo es en el interno del hombre, es en el corazón del hombre, es interiormente. Entonces ahora podemos conocerlo. Y Pablo decía, si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué le está diciendo? Bueno, porque los apóstoles conocieron a Jesús de Nazaret, varón judío, y conocieron a Cristo encarnado, y lo conocieron desde afuera, anduvieron con él, caminaron con él. Pero el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Él lo conoció en espíritu. ¿Por qué? Porque después de la resurrección, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es hecho espíritu vivificante. En términos simples, es un espíritu que da vida. Y en esa vida, que es la vida de Dios, que es la vida eterna, una nueva clase de vida, en esa vida es que ahora nosotros conocemos a Dios. Es que conocemos la naturaleza de Dios, conocemos los pensamientos de Dios, conocemos a plenitud quién es Dios. Esa plenitud es la manifestación de la abundante riqueza de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, ahora bien, nosotros tenemos que entender que en la cruz cambia la ley, cambian las leyes. Sí, ya nosotros no vivimos basado en las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Nosotros ahora, la ley que gobierna que gobierna todo nuestro ser, es la ley del espíritu de vida en Cristo, es la ley del amor. Es la ley que por medio de la fe se manifiesta la gracia de Dios. Romanos 3, 21, 24 lo establece bastante claro. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la justicia, la gracia de Dios se manifestó por medio de la justicia. Y esta justicia es la justicia que Dios hace en la cruz con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él carga todos nuestros pecados. Él lleva todas nuestras dolencias. Él lleva todas nuestras transgresiones. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra condición era que estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Ahora bien, ¿por qué todos pecamos? Porque, como dije anteriormente, Adán fue nuestro primer representante. Pero en Cristo Jesús, todos somos perdonados. Todos somos perdonados. La única diferencia es que solamente se hace efectivo en aquellos que se han arrepentido y que han creído en Jesucristo, que han tenido fe en Jesucristo y por medio de esa fe llegan a ser obedientes, comienzan a ser
obediente. Pero esta obediencia no es una obediencia que la producimos nosotros, sino es una obediencia que es producto de la nueva vida en Cristo. Es la obediencia de la vida de Él operando en nosotros, manifestándose en nosotros. Esta es la obediencia que Dios recibe. Toda la naturaleza de lo que Dios recibe es la naturaleza de lo que Él mismo produce. Dios no recibe nada que Él no lo haya producido en nosotros. Si nosotros hoy podemos ser santificados, es porque el Espíritu de Dios nos ha santificado. El Señor nos demanda dentro de la salvación que seamos santos porque Él es santo. Ahora bien, esa santificación solamente se puede hacer por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es que santifica y santifica el Espíritu. Y cuando el Espíritu es santificado, entonces el alma también es santificada. Es decir, que la exigencia que Dios me hace para santificarme es lo que Él mismo puede producir, pero que Él lo produce en Cristo por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que dentro de la naturaleza que Dios recibe es lo mismo que Él produce. Nosotros en términos espiritual no podemos producir nada para Dios a menos que sea Él que lo produzca en nosotros. Y Él en ese querer, por eso es que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es una manifestación de la gracia de Dios. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Que lo que Dios te exige para tú relacionarte con Él es lo mismo que Él produce en ti. Aleluya. Aleluya. Si Dios quiere, Dios entonces lo que hace es que por medio de la naturaleza divina, por medio de su vida, entonces me liberta del poder del pecado, y lo que me separaba de Él, que era el pecado, entonces ya no me separa de Él. ¿Por qué? Porque ahora tengo una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque me imparte una nueva naturaleza. Entonces, pero eso es producto de la justificación gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús, que Él no compró en la cruz a precio de sangre. Y como Él no compró a precio de sangre, nosotros a rendirnos a Él, a obtener al rendirnos al señorío de Él, entonces Él puede operar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene derecho legal en nosotros, porque nos compró. Estábamos en un mercado de esclavos. Estábamos en un mercado de esclavos y Cristo compró por nuestro pecado. Pagó el precio que fue su vida, que fue su sangre, por el perdón de nuestros pecados. Entonces salimos de ese mercado de esclavos y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces nos damos cuenta una vez más que la manifestación de la gracia de Dios por medio de un acto justo que fue en la cruz. Bien, ahora bien, una de las cosas que impide que nosotros podamos tener un buen entendimiento es no entender el contexto en lo que la palabra se dice. Nosotros estamos hablando que el hombre es justificado gratuitamente por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Entonces, muchos dirían, bueno, pero Santiago dice en Santiago 2, 23 y 25, que Santiago dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces dirían, bueno, Santiago está diciendo que también somos justificados por las obras. Bueno, el hombre es justificado delante de Dios solamente por la fe. Ahora bien, delante de los hombres es justificado por las obras, pero es delante de los hombres. Santiago está hablando delante de los hombres. Si delante de los hombres, nuestras acciones que la gente ve, que los hombres ven, es lo que nos justifica nuestra fe. Entonces, somos justificados delante de los hombres también por las obras. Pero en cuanto a Dios, delante de Dios, solamente somos justificados por la fe en Jesucristo. Ahora bien, esa fe en Jesucristo lo que hace, que provoca que nosotros andemos en buenas obras, porque tenemos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza hace que se manifieste la nueva vida. Es decir, que la nueva vida se va manifestando en buenas obras, con buenas obras. Y es lo que también Pablo le dice a los filipenses, me parece que en el capítulo 2, que llevemos fruto de justicia, que es en Cristo Jesús. Es decir, las buenas obras es un fruto de justicia, de la justicia que Dios nos contó a nosotros por haber creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy fuimos constituidos justos y justificados por la fe. Entonces es natural que andemos en buenas obras, porque esas buenas obras Dios las preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Es decir, que un creyente que me dice que ha creído en Cristo Jesús y no anda en buenas obras, entonces tiene una fe vana,
es una fe mental. No es la fe que agrada a Dios. No es la fe que es la fe de salvación, que es la fe que obtenemos por poner la mirada en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que esa fe que produce fruto es cuando ponemos la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él inicia Él es que inicia esa fe. Amén. Entonces, pero también otra cosa, dice Abraham creyó y luego le fue contado por justicia. Es decir, que primero él creyó y después fue justificado. Y después que fue justificado, él se circuncidó. Es decir, que es una consecuencia. Véase cuenta cómo va operando. Es decir, de cierta manera, lo que Santiago dice corrobora con lo que Pablo dice. Es decir, no están en contraste. No están en contraste. Dice, creyó y le fue contado por justicia. El primer acto de Abraham fue creer. Y después que creyó, le fue contado por justicia. Y después que le fue contado por justicia, vino la circuncisión, vino la obra. Porque la circuncisión es el tipo sombra o figura de las obras que hacemos a través del cuerpo, a través de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Pero lo primero es creer. Y luego, en la justicia, hacemos buenas obras. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esta es la justicia que es por la fe. Esta es la justicia que es por la fe, que produce fruto de justicia. Filipenses 1:11. Produce fruto de justicia. Ahora bien, en la plenitud de la que es la gracia de Dios, entonces vemos la justificación por la fe. Pero también vemos que delante de Dios ya nosotros somos glorificados. ¿Por qué? Porque Cristo en la resurrección resucita en un cuerpo glorificado. Y nosotros estamos unidos a Él. Estamos unidos en espíritu por medio de la regeneración. Pero también estamos sentados juntamente con Él. Es decir, que de cierta manera Dios nos ve a nosotros ya glorificados juntamente con Cristo. No solamente justificados, sí, que es un acto justo que nos declara libre de culpa. No inocente, sino libre de culpa. Pues en esta jurisprudencia que Pablo establece en el libro de Romanos, lo que está diciendo es que nosotros fuimos a la corte real, a la corte de un juez, y Dios no nos puede condenar porque ya Él condenó a alguien por nuestros pecados. Entonces, como Él condenó a Cristo por nuestros pecados, entonces no me puede condenar. Si no me declara inocente, sino libre de culpa, que en su justicia, en su jurisprudencia, en su poder no me puede condenar porque ya le condenó a otro por mis pecados. Entonces, ahora bien, eso es lo que hace que entonces Él me considere justo y me imparte una nueva naturaleza para que ya yo no ande en una vida de impiedad y de injusticia. Ahora andamos en una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Entonces esa naturaleza es una naturaleza porque ya Cristo, nosotros hemos sido lo que hemos recibido, el poder de la resurrección del Cristo resucitado. Es decir, lo que viene a nosotros es el Espíritu de Cristo, pero ya en un estado resucitado, es un estado glorificado. ¿Por qué? Porque Él después de la resurrección viene a un cuerpo glorificado, es decir, viene a un grado de mayor plenitud, tiene legalidad en términos espiritual para operar en el mundo espiritual y trastornar, para operar en el mundo físico y trastornar el mundo espiritual. Entonces Él viene en un cuerpo glorificado y ese es el cuerpo que le imparte a la iglesia. Es el Espíritu del Cristo resucitado en el poder de la resurrección, es lo que le imparte a la iglesia. Y la iglesia tiene por dentro el Cristo glorificado, que es un grado mayor cuando Él se encarnó en Jesús de Nazaret. No es que son dos, lo que pasa es que tiene un grado mayor porque en la encarnación Él andaba Él tenía un espíritu y andaba en un cuerpo humano normal que estaba ligado al pecado porque era descendiente de la raza humana, era descendiente de Adán por parte de la madre. Pero en la resurrección nace un nuevo cuerpo que no está ligado a nada que tenga que ver con pecado. Es una nueva naturaleza. Es la naturaleza gloriosa de Dios mismo, que es producto de un acto justo en la cruz del Calvario. Entonces, ese Cristo glorificado es el que ha venido a nosotros y hoy estamos y Dios nos ve glorificado. Es decir, que estoy poniendo la manifestación de la gracia de Dios desde el punto de vista de la justificación, pero también estoy viendo la gracia de Dios desde la culminación, que es la glorificación. Estamos a dos extremos. La justificación que inicia mi salvación y la glorificación que es lo que culmina con mi salvación cuando seamos resucitados en gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, cuando Él venga por nosotros. Es decir, que estaremos glorificados.
Ahora bien, puso dos extremos, que es el extremo de la justificación y el otro extremo de la glorificación. Ahora bien, actualmente vamos a hablar de la manifestación de la gracia de Dios en el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora. Y Pablo trata con esto en Romanos 5:10. En Romanos 5:10 Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que sostiene mi salvación es la vida de Cristo. Lo que sostiene tu salvación es la vida de Cristo. Eso es lo que sostiene mi salvación. Si ya fuimos reconciliados por su muerte, ahora seremos salvos por su vida. La vida de Él es la que mantiene nuestra salvación. Nuestra salvación está en la mano de Cristo. Entonces, de la misma manera, Pablo dice: así como recibiste al Señor, así andáis. ¿Cómo tú recibiste al Señor? Por fe. Bueno, pues tú necesitas seguir teniendo la misma fe que tú tuviste cuando tú conociste al Señor. Porque es por fe. Es por fe. La vida en el Espíritu se manifiesta por fe. Por fe. Porque lo que activa la gracia de Dios a nuestro favor es la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios se activa desde el mundo físico por medio de la fe. Y esta vida es la vida en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu quiere llevarnos a libertad. Porque Cristo nos ha llamado a libertad. A que vivamos libres. Libres del poder del pecado. Libres de la muerte. Libres de atadura. Entonces esta vida lo primero que hace es libertarnos. Romanos capítulo 8, versículo 8:1 dice: no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Es decir, que la vida en Cristo lo primero que viene a hacer es libertarte del poder del pecado y de la muerte. Bien, entonces cuando me liberta o cuando nos liberta, entonces hay libertad. Hay libertad para servirle a Dios. Porque nadie siendo esclavo puede servirle a Dios. Para alguien poder servirle a Dios, tiene que ser libre del poder del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 2, 2 Corintios 3, 17 y 18, dice: porque el Señor es el Espíritu. Se cuenta, el Señor es un espíritu vivificante. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este espíritu vivificante viene a dar vida para que sea libre. Porque el hombre, al estar muerto espiritualmente, entonces es esclavo de sus pensamientos, de los deseos de la carne, de Satanás, de la concupiscencia. Entonces viene a darnos vida en el Espíritu, pero nos liberta por medio de esa vida. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que el Espíritu de Cristo que ha venido a morar en nosotros hace que haya una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual tiene que ver que cada día veamos a Cristo a cara descubierta, sin un velo. Sí, que tuvimos un apocalipto, que Cristo nos quitó el velo y ahora podemos verlo tal cual es. Y verlo en el Espíritu, no es un velo natural, es un velo espiritual. Entonces ese verlo a Él es lo que va a hacer que seamos transformados de gloria en gloria. Pero en la misma imagen como el Espíritu del Señor, a la imagen de Él. A la imagen de Él. Que es la obra que quiere hacer el Espíritu, transformarnos a la imagen de Él. Y esto es una manifestación de la gracia de Dios. Que Dios quiere que tengamos la imagen de Él. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por causa del pecado, la imagen se fue borrando. Y llevábamos esa imagen, que es la imagen del terrenal. Pero ahora en Cristo vamos a llevar la imagen que es del celestial. La imagen de Él. Entonces, lo que Él está haciendo es, en la obra interna del Espíritu, nos está enseñando a que vivamos la nueva vida en Cristo, que se vaya borrando la imagen del terrenal y se vaya formando la imagen del celestial. La imagen del celestial se forma viéndolo a Él. Viéndolo a Él a través de las Escrituras y viéndolo en espíritu. Viéndolo en espíritu porque ahora nosotros lo conocemos en espíritu. Bien. Entonces el Espíritu de Dios, como Dios es un espíritu, Dios habla a nuestro espíritu, Dios habla al espíritu del hombre, porque Dios habla de espíritu a espíritu. Ahora bien, cada vez que Dios habla, lo habla también para santificarnos.
Dios habla para libertarnos, para que conozcamos la verdad y seamos libres, pero también habla para santificarnos. Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aquí está hablando de la palabra de Dios. Es decir, lo que pasa es que nosotros cuando decimos la palabra de Dios, decimos la palabra de Dios, Juan está hablando de la Biblia. No, Juan en ese momento no está hablando de la Biblia, porque la Biblia no estaba escrito. Juan estaba hablando de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, de lo que Dios establece, que esa es su palabra. Bien, no estoy diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, no, es la palabra de Dios, es la revelación escrita. Es la revelación escrita. Ahora bien, pero la revelación escrita yo tengo que saberla distinguir en tres verdades. Las verdades eternas, que son lo que Dios es eternamente. Las verdades históricas, que son lo que Dios demandó en el Antiguo Testamento. Y la verdad presente, que es la verdad de Dios que está en Cristo. Que lo que quiere hablar, que todo lo que nosotros podemos hacer para Dios y todo lo que podemos obtener de Dios es por estar en Cristo. Todo lo que podamos ser para Dios es por estar en Cristo. Porque en Él somos, en Él vivimos y en Él andamos. Aleluya. Es decir, que si hoy somos hijos es porque estamos en Cristo. Que si hoy somos santos es porque estamos en Cristo. Que si hoy somos luz es porque estamos en Cristo. Que si hoy somos salvos es porque estamos en Cristo. Que si hoy podemos ser justos es porque estamos en Cristo. Es decir, todo lo que yo soy es lo que Cristo es para Dios. Todo lo que tú eres es lo que Cristo es para Dios. Y por estar en Él, nosotros somos lo que Él es. Él es hijo, nosotros somos hijos. Él es heredero, nosotros somos heredero y coheredero con Cristo. Él es eterno, nosotros somos eternos. Él es verdadero, nosotros tenemos que ser verdaderos. Él es luz, nosotros tenemos que ser luz. ¿Por qué? Porque estamos en Él. En eso consiste la verdad presente, que le llama Pedro, y Pablo le llama la verdad de Dios que está en Cristo. Es decir, que tenemos que hacer un buen corte de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que no tomemos hoy y vivamos en una economía bíblica que ya caducó, en una ley que ya cumplió su propósito, y nosotros todavía estemos viviendo bajo esa ley que no fue dada para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no es dada para los gentiles, es dada para los judíos. Nosotros hoy vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Vivimos un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Entonces este pacto, que es un pacto, que es el pacto de la gracia, que es la palabra kainó, es un pacto que nunca se había hecho. En la Biblia se había visto Dios haciendo pacto con el hombre y el hombre haciendo pacto con Dios. Pero en el nuevo pacto es el pacto que Dios hace con su Hijo. Por eso es kainó, que es un pacto que es nuevo en naturaleza. No hay ninguna referencia de un Dios haciendo pacto consigo mismo. Entonces, como es de un pacto nuevo que nadie conoce, quien debe revelar lo que constituye el pacto en el testamento es el Espíritu de Dios. Él es el garante del pacto. Y Él es el garante entonces de que nosotros recibamos lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Pero ahora, como Él quiere garantizar que nosotros recibamos lo que Cristo conquistó, ahora quiere enseñarnos a que vivamos justa y piadosamente. Y esa es la obra interna del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se manifieste el propósito eterno de Dios en Cristo, que es el Dios invisible, hacerse visible a través de un cuerpo, y que la gente lo vea a Él a través del Hijo. ¿Por qué? Porque el Dios invisible se hace visible a través del Hijo. Por eso Jesús le dijo a Felipe, si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el que lo ve a Él, ha visto al Padre. Hoy, el que ve la iglesia de Cristo manifestando su bondad, su justicia, su amor, está viendo a Dios. Porque hoy quien hace visible al Dios invisible es la iglesia. Aleluya. Nosotros hacemos a Dios visible. Y lo hacemos visible cuando andamos viviendo una vida justa y piadosamente. Que la gracia de Dios siga fluyendo a tu favor y que esta palabra tú la atesores en tu corazón. Que esta palabra tú la puedas entender. ¿Para qué? Para que sea libre en Cristo, para que viva una vida victoriosa. La vida victoriosa en Cristo no es unos pasos que yo te doy para que viva una vida victoriosa. La vida victoriosa en Cristo se resume en una sola. Se resume en una sola. Consumado es. Consumado es. Entonces la vida en Cristo victoriosa se obtiene por medio de la fe en Él, por medio de vivirlo a Él, por medio de que dejar que el Espíritu de Dios transforme todo nuestro ser. Y así tú tendrás una vida victoriosa, porque separado de Él nada podéis hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús.